Bueno amigos, hoy voy a hacer un vídeo sobre ciertos principios para cuando hay que lidiar con psicópatas, sociópatas, antisociales, narcisistas y demás gentuza. Y he escogido 6, hay más, pero los 6 de este vídeo son observación, intuición, evitación, por un lado, y después principios, límites y respeto. O sea que en este vídeo voy a explicar tácticas de autoprotección aplicables a distintos tipos de depredadores. Y voy a explicar cada una de las que he dicho antes. Cuando digo distintos tipos de depredadores me refiero a, por un lado, a situaciones de violencia física. Estaríamos hablando de psicópata criminal, del antisocial, del sociópata. Y cuando hablamos de violencia psicológica, manipulación. Estaríamos hablando de psicópatas integrados, narcisistas y similares. Y todo lo que explico se basa en mi propia experiencia de muchos años. Que todo lo aprendí a base de buscar yo información, también de prueba-error, sudor, sangre, lágrimas. Y por eso creo que si los que me veis sois listos, podéis aprovecharlo, porque yo no tuve esta oportunidad. Nadie me pudo explicar esto. No tuve acceso a este tipo de información nunca, ni sabía dónde buscar. Hay otras cosas, hay más cosas que podría explicar, pero lo haré en otros vídeos. Hoy me voy a centrar en estos 6 aspectos. Hoy he escogido hablar de estos 6 puntos de forma arbitraria, por pura conveniencia, para poder explicar mejor. Pero hay más cosas y ya las explicaré en otros vídeos. Y he escogido estas 6 porque han pasado la prueba de la experiencia real, directa. Y son, como he dicho antes, intuición, observación, evitación, por un lado. He hecho 2 grupos, y el segundo grupo sería lo que he dicho antes, tener principios, poner límites y ejercer el respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Así que sin más demora voy a explicar cada uno de ellos. Y vamos a empezar por la intuición. Ya he hablado de la intuición en otros vídeos que podéis buscar. Pero bueno, voy a empezar diciendo que, para repasar, que es una habilidad que tenemos de serie. Es atávica, es natural, es fruto de la evolución. Digamos que funciona siempre. Lo que ocurre es que no siempre lo escuchamos o lo interpretamos bien. O sea, es un tipo de alarma que puede ser consciente o preconsciente. O sea, tú no te das cuenta, pero sí que notas una sensación. Se puede manifestar de distintas formas. Pero básicamente, para resumir, la intuición es una alarma ante algún estímulo que se percibe como peligro o desconocido. Y sus señales de aviso son sensaciones. Sensaciones que pueden ser fisiológicas o psicológicas. Voy a enumerar unos cuantas, pero hay muchas más. Algunas son estados mentales, una sensación de inquietud, de ansiedad, de incomodidad, de intranquilidad, de desazón, de aprensión, de, como la gente dice, mala vibración, de sospecha, de desconfianza, de aversión, de repulsión, de algo no va bien. Pero también se manifiesta con sensaciones físicas. Pueden ser de todo tipo: malestar, inquietud física, escalofríos, se te ponen los pelos de punta. Y si se reconoce un peligro real e inminente, de ese estado de intuición se podría pasar a un estado posterior, que es de lo que yo llamo adrenalización, o sea, de activación fisiológica, que es lo que ocurre cuando, por ejemplo, te enfrentas a una situación de emergencia, a una agresión, por ejemplo. Voy a explicar esto un momento solo para repasar, porque esto ya no sería intuición. O sea, cuando se llega a cierto grado es una respuesta de alarma ante un peligro inminente. Entonces aquí se producen todo tipo de signos fisiológicos.
aumenta la frecuencia del latido cardíaco mucho. O sea, si tu frecuencia en reposo son 70, puedes llegar a 200 fácilmente, ¿no? Es una situación de alarma. Náusea, temblor, te tiemblan las piernas, te tiembla todo el cuerpo, se te seca la boca, visión de túnel, o sea, el campo de visión se estrecha, exclusión auditiva, entras en una especie de estado en el que solo oyes algo relevante al momento, pero el resto de sonidos no existen. Pérdida del movimiento motor fino, o sea, en una situación de tal estrés de emergencia, de supervivencia, es difícil que puedas llevar a cabo movimientos sofisticados. Puedes tener también, esto es muy común, ganas de ir al lavabo. Aunque esto ocurre más en momentos previos. Y claro, este estado de peligro va acompañado también de signos mentales, ¿no? Hay un miedo extremo, pánico, estrés, ansiedad, angustia. He dicho pánico, el pánico ya sería el final, es el final de ese proceso. Ha sido un proceso que ha ido increciendo, en aumento. Cuando llega el pánico, solo hay 3 respuestas fisiológicas de un ser humano, un ser vivo en general. Lucha, huida, parálisis. Y lo peor que le puede ocurrir a un ser humano es la parálisis. Pero bueno, me he desviado un poco del tema. Estaba hablando de la intuición, este primer punto. La intuición es antes de todo esto, antes de esta respuesta de estrés, de alarma, de supervivencia, de emergencia. Entonces, como he dicho antes, puede haber sensaciones físicas, pero normalmente es una especie de... es difícil de explicar, ¿no? Tienes la impresión de que algo va mal, de que hay algo alrededor que no está bien, que no es bueno. Lo único bueno que puedo decir sobre la intuición es que es totalmente natural y nunca falla. O sea, nunca falla. Lo que falla es la interpretación que hacemos de forma consciente. Mucha gente nota las señales de la intuición, pero dice, bueno, no hay ningún motivo para desconfiar, estoy haciendo un juicio demasiado a la ligera, etc. No. Lo que ocurre es que las señales de la intuición son sutiles, no son como las anteriores, en la respuesta de pánico. Y requieren experiencia para aprender a hacer caso a la intuición. Sin esa experiencia previa, muy a menudo la gente se lo salta. O sea que la intuición es el primer punto del que quería hablar, la primera barrera de protección que tenemos, y lo tenemos todos, todo el mundo. El segundo es lo que yo llamo observación, que no es otra cosa que el hábito de mantener la atención en la vida cotidiana. O sea, tú sales de casa, como yo ahora estoy grabando en este parque, no estás despistado nunca. Siempre tienes cierto nivel de alerta. Pero es una alerta relajada, no es que estés tenso, estresado, que eso sería incluso contraproducente en este caso. Y también en cualquier tipo de situación, sobre todo situaciones sociales donde hay más personas, es la habilidad de ver incoherencias, hechos extraños, salidas de tono, incongruencias, incluso de ver tu propia intuición, de sentirla. Percibir signos en el ambiente, señales, cosas que están fuera de lugar. Pero en la observación la clave es la atención, o sea, no ir despistado por la vida. Y requiere lo que yo llamo, si quieres hacerlo un poco más sofisticado, yo le he puesto este nombre, porque no sabía cómo bautizarlo, le llamo mente de cazador. Tú tienes que empezar a moverte por la vida cuando vas en el transporte público, cuando estás en un parque, cuando estás de camino al trabajo, donde sea. Llegando a casa, tienes que aprender a ver todo lo que hay alrededor, observar todo lo que hay alrededor. Y para eso me fue muy útil, me baso en todas estas enseñanzas de la defensa personal que usan colores.
Por ejemplo, aquí voy a hacer mi propia versión. Podemos usar, esto es como simbólico, blanco, amarillo, naranja, rojo. Blanco es el estado mental cuando una persona está totalmente relajada y sin ninguna preocupación, sin prestar atención a nada en el exterior. Por ejemplo, cuando estás durmiendo en casa. Pero ese no es el estado ideal cuando sales. Cuando sales deberías estar en el estado amarillo, que es un estado de atención, como he dicho antes, de observación. Todo el rato, siempre. Y cuando en ese estado, alrededor tuyo, en la situación en la que estás, en el ambiente en el que estás, detectas algo raro, algo que te alerta, entras en el estado naranja. Naranja quiere decir prestar atención a un estímulo. Es muy importante. Parece una tontería lo que estoy diciendo, parece lógico, sentido común, y lo es. Pero no creo que os sorprenda saber que la mayoría de gente nunca está en ese estado, hasta que es demasiado tarde. O sea, es básicamente naranja, es un estado que te dice, aquí hay algo que merece prestarle atención, o hay algo que hay que observar, o hay algo que hay que evitar, mejor alejarte ahora. Es clave, porque si no, en una situación de peligro inminente estaríamos en el estado rojo, que quiere decir que hay un peligro ya, es inminente. O sea, es un estado donde tienes que actuar por supervivencia, pero no es lo mejor. O sea, habría que haberlo evitado antes, mediante la observación, la detección de lo que ocurre, del peligro posible, potencial. Hay otra cosa que creo que no he dicho nunca, pero también vale la pena añadirlo en este punto de la observación, que es en las interacciones con otra gente es necesaria cierta distancia física, sobre todo cuando intuyes que puede haber algún tipo de peligro, aunque sea una posibilidad remota, porque la distancia física primero crea un perímetro de seguridad en el que tú puedes huir o actuar o prepararte, y por otro lado te da tiempo de reacción. Es importante porque si no gestionas el tiempo de reacción estás perdido. Por eso la observación es útil contra todo tipo de depredadores, pero sobre todo contra los que suponen una amenaza para tu integridad física. Y después, en orden, vendría el tercer punto, evitación. Evitación es la mejor estrategia que existe para preservar tu seguridad, pero va unida a las anteriores, va unida a la intuición y va unida a la observación, que son previas. La evitación es la mejor defensa porque es segura, eficaz, limpia, funciona el 99% de las veces y evita males mayores. Y para poder utilizar con éxito la intuición, la observación y la evitación, es bueno tener ciertos conocimientos sobre los lugares en los que te mueves, las situaciones en las que estás, las dinámicas sociales, las tendencias, el desarrollo de ciertas interacciones, conocer los signos, las señales que son precursoras de un ataque violento, por ejemplo. O sea, hay que tener cierto bagaje, cierto conocimiento. Y gracias a la evitación, que te salva de llegar al momento de pánico, de emergencia, de supervivencia, de reacción forzada, gracias a ello puedes aplicar una reacción, un acto, una consecuencia. Puedes, por ejemplo, pasar a la acción. Por ejemplo, eso se traduce casi siempre en abandonar la zona de peligro antes de que ocurra nada malo. Minimizar el riesgo, saber tener un posicionamiento estratégico, saber dónde tienes que colocarte, dónde está tu mejor salida, huida, dónde puedes evitar el peligro, si puede ser de forma completa o si no parcial. También aprendes en qué momento hay que desescalar, no crear un conflicto que ya está empezando.
no alimentarlo, sino al contrario, enfriarlo. O sea, gracias a todo esto puedes tomar medidas y usar la cabeza, que eso es muy importante. Usar la cabeza mientras tu cabeza todavía está fría, todavía no has entrado en el estado de adrenalina, de activación fisiológica, o por lo menos estás en la primera fase, donde puedes todavía pensar con claridad. Y te sirve también para detectar posibles escenarios de peligro, de riesgo, antes de que sea tarde. O sea que en cierto modo te sirve de estilo de afrontamiento físico y mental, de preparación mental, tener todo esto ya integrado, preprogramado. Bueno, ahora voy a pasar a los 3 siguientes puntos, que son 3 cualidades que son muy útiles para vivir más seguros ante todo tipo de depredadores, ya sean los que utilizan la violencia física o la mayoría, que son los que utilizan la violencia psicológica, la manipulación, el engaño, etc. También debo decir, hay que ser responsable, que no existe un 100% de seguridad. O sea, no existe nada que sea infalible. Lo único que podemos hacer es maximizar nuestro porcentaje de éxito, nuestras posibilidades de afrontar bien las cosas, de evitar el peligro. Eso sí está en nuestra mano. Este punto yo lo llamo principios. Ya lo he dicho en otros vídeos. Si una persona no tiene principios, no tiene unas reglas éticas, unas normas propias, que puede aplicar no solo en sus actos, también en su pensamiento, si no tiene principios está en cierto modo desarmada, porque un tipo de persona así no puede esperar reconocer ningún tipo de peligro, no puede defenderse de forma correcta, no puede actuar o reaccionar sobre la marcha con una guía. O sea, lo que va a hacer es simplemente producto del azar y del miedo, nada más. Y si no tienes estos principios, también es difícil reaccionar con justicia y con proporción y con eficacia y con éxito. ¿Qué son estos principios? En resumen es reglas que ya tienes internalizadas y que dictan lo que está bien y lo que está mal, y cómo debes tratar a los demás y cómo los demás deben tratarte a ti. Y la clave está en la palabra que he dicho antes. Cuando ya están estos valores, estos principios están internalizados, o sea, forman parte de nuestra personalidad, van a ayudar a los puntos que he explicado antes, a la intuición, a la observación y a la evitación. El siguiente punto va muy ligado al anterior y yo le llamo límites, tener límites. ¿Por qué está relacionado con el anterior? Porque si no tienes principios, nunca vas a saber cuándo alguien está quebrantando, rompiendo esos principios. Por lo tanto, no sabes dónde están los límites que no se pueden pasar, ni por tu parte ni por la de los demás hacia ti. Pero cuando tienes límites, hay una frontera que no se debe pasar, entonces ya sabes cuando alguien la traspasa y ya no hay ningún tipo de duda. Siempre habrá una reacción porque no tienes que calibrar si lo que han hecho está bien o mal, ya sabes que está mal. Por lo tanto, eso te da decisión, determinación, te ahorra tiempo, te quita la duda, la indecisión. Sobre el tema de la determinación ya hablaré en otro vídeo. Y el tener límites te ayuda a aplicar consecuencias cuando se rompen esos límites. Y además también le sirve a las demás personas, porque el resto de gente, si no te conocen muy bien, no saben dónde están tus límites. Tienes que enseñárselo, y tienes que enseñárselo mediante el acto. Siempre hay personas, un pequeño número afortunadamente, que no respetan los límites de los demás, que querrán ponerte a prueba, ¿no? En ese caso, tienes que mostrarle el límite de forma contundente. Porque estas son las personas que no respetan los límites de los demás.
Y los personajes de los que yo hablo en mi canal suelen ser este tipo de personas. Y cuando este tipo de personas traspasan tus límites, tiene que haber consecuencias, tiene que haber consecuencias adversas que causan sufrimiento al que lo ha hecho. Y tiene que haber una respuesta tuya, que puede ser un acto, una acción, pero también puede ser lo que hemos dicho antes, evitación. Puedes alejarte, puedes cortar la relación con esa persona, puedes abandonar a esa persona. En resumen, como veis, los límites están basados en los principios. Y esos principios tienen que fundamentarse en el sentido común, en la sensatez, en una base moral. Una persona tiene que saber lo que está bien y lo que está mal. Una persona adulta, si no sabe esto, es una persona incompleta. Y esto debe ser sin ningún tipo de hipocresía. O sea, los mismos límites que tú aplicas a los demás, también te los aplicas a ti mismo. O sea, tú tienes que tratar igual de bien a los demás que esperas que los demás te traten a ti. O sea, que los límites son para ti y para los demás. Bueno, y vamos con el último punto de este vídeo, que creo que no he hablado nunca, por lo menos en profundidad. Este punto es el respeto. Y el respeto comienza por respetar a los demás. Tú debes respetar a los demás para que te respeten. Respetar a la gente incluso aunque no te caiga bien, aunque no te guste su aspecto físico, su ideología o cualquier otra cosa, ¿no? Hay que respetar la integridad física, moral y mental de los demás. Y dentro de este punto respeto también incluyo que seas una persona de honor, de palabra, sincera, que cumple lo que promete y que procura no mentir. Todo el mundo miente, pero hay que intentar mentir lo mínimo. Por cierto, especialmente cuando por alguna razón, ojalá no ocurra, tienes que tratar con sociópatas, antisociales y psicópatas criminales, en estos casos el respeto es el lenguaje universal, es muy importante. Con este tipo de sujetos, que son muy propensos a la violencia, y un tipo de violencia brutal, despiadada, es muy importante ser escrupuloso en el respeto. Debes ser respetuoso con ellos, cuando interactúas con ellos, ¿no? Porque este tipo de personas son desconfiadas, se ofenden fácilmente, su autoestima se basa en el efecto de intimidación que causan a través de la violencia en los demás. Y de hecho muchos buscan el control de sus víctimas por intimidación. Son personas muy susceptibles, muy territoriales. La violencia es su arma, pero es mucho más que su arma. Es su forma de estabilizar su propio estado emocional, aunque nos cueste entenderlo. Es lo que les da energía, es su lenguaje, es su forma de comunicarse, de reafirmarse, autoafirmarse. Por lo tanto, si no tienes respeto ante ellos, en tu forma de conducirte, en tu lenguaje, en tus gestos, etc., este tipo de gente violenta lo van a interpretar de otra forma, lo van a interpretar como de su forma sesgada, como una falta de respeto, como un desafío, como una ofensa, como un insulto, como una amenaza. Y ellos van a actuar. Ellos van a usar ese proceso que he dicho antes de adrenalización, enfocado en la agresión, no en el miedo. Eso por un lado, esa es una parte del respeto. Ante ciertas personas es mejor ser respetuoso. Pero ser respetuoso no es ser cobarde. La segunda parte es que tienes que respetarte a ti mismo. ¿Y cómo se hace eso? Aunque te muestres humilde, moderado, tranquilo, con buenas maneras, tienes que seguir manteniendo los límites y los principios. Y nunca tolerar faltas de respeto. O sea, es tu obligación proteger tu cuerpo y tu mente. O sea, en resumen, tienes que hacerte respetar tú también. Si puede ser, ante estas personas lo mejor siempre es lo que he dicho antes, la evitación. Te vas y evitas el problema,
evitas las consecuencias que nunca van a ser buenas. Y en el único caso en el que no haya salida, emergencia total, supervivencia, entonces tienes que ir a la confrontación. Pues te tienes que hacer respetar por la fuerza en ese caso. Pero eso es un caso extremo y que requiere además medidas muy extremas. Ya hablé en otro vídeo de ese tema. La mayoría de gente está bastante indefensa en esa situación. Se requiere, no sé si decirlo en YouTube o me van a penalizar mucho, se requiere básicamente es un tú o yo y cualquier cosa vale. Pero bueno, la mayoría de gente por suerte no llega nunca a esa situación y si seguís los consejos que he dicho hoy, menos. Bueno, esto es lo que quería explicar, estos 6 puntos. Intuición, observación, evitación, tener principios, tener límites y respetar a los demás y que te respeten. Ya para acabar solo quiero decir una cosa. Cuando hablamos de conflictos con gente violenta, incluso aunque logres evitarlos, si has pasado por esa situación y no estás acostumbrado, va a haber ese proceso de adrenalización, un gran estrés. Y es probable que, aunque ya haya pasado todo o ya estés lejos, te sientas mal, te sientas con gran ansiedad. Yo, por ejemplo, una de las primeras veces que me pasó hace muchos años, después de un episodio de violencia, horas después empecé a vomitar. O sea, es totalmente normal. Eso es el producto de esa activación fisiológica, ese estrés tan fuerte, del miedo que has pasado, ¿no? Por eso, en esa situación post-conflicto, sería bueno intentar calmarse dando un paseo por el parque o algo así. Porque quizá no es posible quedarse quieto. Tu cuerpo está demasiado inquieto. Pero bueno, volvamos a la mayoría de los casos te vas a enfrentar a depredadores sociales. O sea, no violentos, que usan la manipulación, el engaño, te van desgastando psicológicamente poco a poco, etc., ¿no? En este caso, también se aplican los puntos que he explicado. Pero también, si tienes todas estas cualidades, te vas a volver una persona más valiente, más decisiva. Eres capaz de tomar una decisión, de luchar contra tu propio apego y romper radicalmente una relación, aplicar el contacto cero de golpe. Serás capaz de observarte a ti mismo y tomar una decisión. Os lo digo por experiencia, que yo lo he hecho varias veces con este tipo de personas, ¿no? Entonces lo que he hecho es un método que he usado para mí, a mí me funciona. Me siento en un parque como estoy ahora, sin ninguna distracción, nada del móvil, ni leer, nada, ni música, y observo la propia ansiedad que tengo, el propio estado de rumiación, de darle vueltas a pensamientos, a situaciones, a esa relación tóxica en la que estoy, ¿no? Y al cabo de un rato tomo la decisión y lo que suelo hacer es, a veces lo comunico a la otra persona o a veces no, simplemente bloqueo a la persona, aplico el contacto cero desde ese momento. Y debo deciros que si lo haces bien, se produce un alivio muy rápido. En pocas horas te sientes más tranquilo. Ya, aunque te sientas triste, ya puedes descansar. Bueno, amigos, espero vuestros comentarios y espero que os haya gustado el vídeo. Ya sé que la teoría no es fácil ponerla en práctica. Ya nadie dice que sea fácil. Y de hecho, en el proceso, en aprender, desarrollar estas habilidades, una persona puede caer y fallar de nuevo. Eso es totalmente normal. Hay que ser tolerante y compasivo con uno mismo. O sea, nadie nace fuerte, invulnerable e inteligente y listo y astuto, no. Vas aprendiendo sobre la marcha. Pero bueno, yo os comparto esto porque creo que tiene valor para vosotros, ¿no? o para algunas personas, ¿no? Si no, no lo haría. O sea, no es que me lo invento. Lo que hago es ordenar
información y experiencias mías. Y me lleva un tiempo, me tomo un trabajo para hacerlo, con la esperanza de que eso le puede ayudar a algunas personas. No es una esperanza, yo lo sé. Lo sé porque si me ha ayudado a mí y yo no tuve tanta suerte de que alguien organizara todo esto, esta información. Eso ha sido un trabajo mío a posteriori. En fin, espero que os guste.